Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Jesús. Hoy es lunes 10 de junio. Les invito para que tengamos nuestro momento de oración antes de dar paso a nuestra reflexión. Cierren sus ojos, hagamos una respiración profunda. Padre, nos creaste únicos. Somos únicos. Nuestra experiencia que vivimos en este mundo es única. Nuestra experiencia, al habernos creado, es única. Experiencia en la cual tú nos acompañas para experimentarla juntos. Nuestra propia experiencia, Padre, la vivimos junto contigo. Por eso nuestra experiencia es única. No puede repetirse ni puede ser igual que la de otros. Simplemente es nuestra propia experiencia. Y es ante todo el poder descubrir, el poder vivir, el poder experimentar la vida conscientemente, hacer conciencia en nuestra propia vida. Y no debe de preocuparnos en ningún momento si nuestra propia experiencia agrada o no agrada a los demás. Como somos únicos e irrepetibles, nuestra experiencia es única y debe de ser única. Gracias, Padre. Gracias porque así lo has planeado. Gracias porque así es como tú has querido que vivamos la vida. Única en cada persona. Gracias porque así te ha parecido bien. Así sea. Vayamos ahora abriendo nuestros ojos poco a poco. Todos aquellos que han decidido comenzar a vivir conscientemente no son muy bien vistos en su entorno. Han comenzado a ser juzgados por los mismos que les rodean. Los de su propia casa, sus propios parientes. Pero bien lo decía Jesús, nadie es profeta en su tierra, ni con los de su casa, ni con sus parientes. Creció en medio de ellos y cuando llegó el momento a predicar donde se había criado, no le creyeron. Aún sus propios parientes. Lo único que predicaba Jesús era que se encontraran consigo mismos, que voltearan a ver hacia su propio interior. Si deseaban conocer a Dios, estaba en conocerse a sí mismos. ¿Para qué? Primero, se trata de conocer lo humano que hay dentro del ser humano. Esto es lo que la humanidad requiere, que vivamos conscientemente, que vivamos humanamente. Observemos hacia nosotros mismos y seamos honestos. Debemos darnos cuenta que por muchos años hemos vivido como simples seres humanos. Es decir, inconscientemente. Y esto ha traído como resultado los conflictos desde el propio hogar hasta los grandes conflictos bélicos a nivel mundial. Así como han venido grandes maestros para enseñar a la humanidad a descubrir lo humano que hay en cada ser humano, también han surgido líderes que han hecho que el ser humano actúe inconscientemente. Se convierte en un simple ser humano. Pero aclaremos algo muy importante que se debe considerar.
los maestros iluminados fueron enviados para ayudar a la humanidad a vivir conscientemente. Y tal es el caso de Jesús, de Buda, el Hare Krishna, por nombrar algunos de ellos. Pero no podemos negar la otra parte de líderes que la misma conciencia colectiva creó. No que fueron enviados, la misma conciencia colectiva creó. Les presento el caso de un hombre llamado Atila. Este personaje existió por allá por los siglos IV y V después de Cristo. Este era un rey de un gran pueblo guerrero, un pueblo llamado de los hunos. Era el azote del mundo antiguo. Todos le temían. Realizaba grandes conflictos de una manera despiadada. Preparaba a su gente desde muy joven a ser guerreros. Eran un pueblo nómada. Eran un pueblo que tenía sus rebaños y tenían que ir de un lado para otro para poder conseguir pastura para su ganado. Pero su manera de vivir, aparte de su trabajo, era el poder llegar y cometer atrocidades con los pueblos y someterlos, saquearlos. Pero era algo muy terrible. Es un ejemplo que pongo de un personaje y en qué tiempo, si he tocado a ese personaje para hacer referencia, es precisamente que conociendo a este hombre llamado Atila, es para que podamos comprender hasta dónde es capaz de llegar el hombre para cometer semejantes barbaries contra el mismo hombre. Es eso. El hombre destruyendo al hombre. Lo mismo sucedió con aquel movimiento alemán. Su líder simplemente actuó como actuó. ¿Y por qué? Porque así se lo hicieron sentir. Escuchen eso. Porque así se lo hicieron sentir. Recuerden que por muchos años, millones de personas creyeron que estaba en lo correcto. Por lo tanto, él llegó a pensar que estaba bien por el apoyo que sentía de todos los que estaban de acuerdo con su manera de pensar. Imaginen con las ideas que tenía y los millones de personas que estaban de acuerdo con las ideas descabelladas que tenía ese líder. Ante ese apoyo de la gente, ¿acaso él iba a pensar que estaba equivocado? ¿Que estaba demente? Desde luego que no. Pero hasta que llegó el momento de que el mundo reconoció que aquel hombre, aquel líder, estaba equivocado. Tuvieron que vivir esa experiencia tan terrible para poder aceptar y reconocer que estaba equivocado. Por eso es tan importante entender que estos líderes los creó la sociedad. Los creó, sí, la conciencia colectiva. Que no fueron enviados como Jesús, como Buda y demás personajes que vinieron a enseñarle al hombre su grandeza de ser humano, su propia humanidad, el sentir, lo sensible que era como persona. Esa experiencia que vivió el mundo, con esa experiencia de este líder del movimiento alemán, el mundo reconoció que debería realizar una nueva evaluación para saber quiénes somos y quiénes elegimos ser.
Es a eso lo que debemos llegar para poder vivir la vida conscientemente. Si bien esto no es nada agradable, debemos reconocer que hay que aprender de la vida para no cometer los mismos errores. Porque los errores dañan a la misma humanidad. Nosotros mismos nos dañamos. Por eso insistimos una y otra vez que ya es tiempo de salir para dejar de vivir de una manera inconsciente. Lo más grave que ha sucedido es que, ¿por qué se tienen que repetir las grandes desgracias si la misma historia nos ha enseñado que todo termina en muerte y destrucción? Pensemos y profundicemos antes de actuar y dejemos de caminar pensando de una manera superficial. Alá y se va. Mañana continuamos. Sigamos reflexionando, porque todo eso que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes.